Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios se lo bendiga. Lección 9. Dones espirituales. Yo tengo un conocimiento más o menos de esto, ¿no? De los dones espirituales. ¿O no? Pasamos por ahí hace mucho. ¿Verdad? No, pero es que eso es parte del Espíritu Santo también. Amén. La lección 9, dones espirituales. Miguel, ve a San Juan capítulo 16, ahí mismo, capítulo 16, versículo 14. Aleluya. Amén. Recuerda que cuando Jesús les prometió a sus discípulos que les enviará el Espíritu Santo para que morara en ellos, les dijo. ¿Qué les dijo en San Juan capítulo 16, versículo 14? ¿Qué les dijo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. ¿Él me qué? Glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, y Jesús dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Tomará de lo mío. En otra palabra, tomará de lo de Cristo, el conocimiento, la sabiduría y todo eso. El Espíritu Santo nos lo hará entender, nos lo hará saber. Amén. Amén. Nos los hará saber. Ok. Es decir, el Espíritu Santo revelará a Cristo ante el mundo. ¿Cómo? A través de la iglesia. Amén. Amén. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo en la iglesia. Y a través de la iglesia manifestar, aleluya, la persona de Cristo. ¿Me doy a entender? El mensaje de Cristo. El poder de Cristo. La obra de Cristo. Amén. El nombre de Cristo. Amén. Para que Cristo sea glorificado. Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, a guiar la iglesia, a formar la iglesia, a enseñar la iglesia, a darle luz a la iglesia, a tomar la rienda de los asuntos de la iglesia, ser administrador de la iglesia, para que la iglesia tenga poder para llevar a cabo la gran comisión, aleluya, y cumplir así con lo que el Señor le ha encomendado. Amén. Amén. Una de las formas en que lo hace consiste en mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer. Y lo hace por los dones del Espíritu. Como usted recordará, en una lección anterior estudiamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Omnisciencia, todo conocimiento. Omnipotencia, todo poder, omnipresencia, que está en todo lugar al mismo tiempo. Todos estos atributos naturales, se revelan en las manifestaciones del Espíritu Santo, cuya lista se revelan en las manifestaciones del Espíritu Santo, cuya lista aparece en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. Miguel, por favor. Vamos a la Biblia, vamos a esa Biblia, hermano. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Cristo viene, amén. ¿Qué dice Miguel? Comenzando desde el 8 hasta el 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién es que da? A este es dada palabra. Está hablando de los dones espirituales dados a la iglesia por medio del Espíritu Santo. En cuanto a cada miembro se le otorga, como hemos hablado en el estudio de los dones espirituales, a cada persona que se convierta a Cristo de corazón, que nace de nuevo, esta persona recibe o un ministerio o un don.
¿Me entiendes? Tiene algo de parte de Dios. No está así en la iglesia por estar, no. Tiene un propósito, tiene una función, tiene capacidades, tiene autoridad, tiene una función que ejercer una responsabilidad ante Dios. Y el Espíritu Santo pone sus dones ahí para a través de este creyente manifestarlo y así manifestar a Cristo. ¿Me doy a entender? Aleluya. Porque todo esto es para edificación. Recuerde que los dones, el propósito de los dones, claro, glorifica primero a Dios, ¿verdad? Glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Cristo. Edifica la iglesia y manifiesta la gloria de Dios al mundo. Manifiesta ¿qué? La misericordia. Manifiesta ¿qué? De que Dios está interesado en los seres humanos, de que Dios quiere salvar a la raza humana, de que Dios quiere libertarlo, de que Dios quiere arrebatarlo del poder del diablo, de que Dios quiere que no vayan al infierno, de que Dios, oye, que no vayan al infierno. Dios quiere que ellos no vayan al infierno. Dios quiere que la persona se reconcilie con Él a través de Cristo Jesús por medio de su muerte y resurrección. Amén. Amén. Entonces, siga leyendo, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Sabiduría. A Primero, otro palabra de ciencia, palabra de ciencia. según el mismo Espíritu. Según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. ¿A otro qué? Fe. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Fe por el mismo Espíritu. A otro, A siga. otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Siga. A otro el hacer milagros. A otros el hacer milagros. A otro profecía. ¿A otro qué? Profecía. Profecía. Amén. A Siga. otro discernimiento de espíritu. ¿A otro qué? Discernimiento de espíritu. ¿Discernimiento de qué? De espíritu. Siga. A otros diversos géneros de lenguas. A Siga. otro interpretación de lenguas. Aleluya. ¿A otro qué? Pero de interpretación de lenguas. Siga. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, como Él quiere, Él es que da los dones. Por eso es que todo esto es para que no haya desavenencia entre los miembros de la iglesia, entre los miembros del cuerpo de Cristo, para que no haya problema, para que haya funciones en su diversidad y que se entienda. El Espíritu Santo conforme como Él quiere que da los dones. Así que la persona tiene que entender que con un propósito el Espíritu Santo le dio ese don. ¿Me entiendes? No puede haber celo ministerial. No puede haber que aquel de Dios usa este y a mí no. No, lo que pasa es que si la persona no está buscando de Dios, no se mete con Dios, no puede entonces ejercer el don. Porque es algo espiritual. ¿Entiendes? Entonces sigamos para que usted vea algo. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo testifican que Dios está vivo. Claro, Dios sana el cáncer. Dios sana el SIDA. Dios liberta a los endemoniados. El Espíritu Santo también, a través de la iglesia, del mensaje de la cruz, testifica que el diablo ya ha sido derrotado. Que Satanás ha sido derrotado. El imperio del diablo ha sido vencido. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través del mensaje del evangelio de la cruz, le da a entender eso a los pecadores. Ahora, y le imparte fe por medio de este mensaje para que sean salvos. Aleluya. Y de que la obra de Cristo fue aprobada por el Padre para que toda persona que confíe en ese sacrificio sea salvo. Amén. Ahora, los dones espirituales es dado por medio del Espíritu a la iglesia con un propósito. Y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Yolanda, ¿puedes leer, por favor? Amén. El Espíritu repartió los dones a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Entonces la gente no puede estar, no pueden estar con este problema de aquel tiene, yo no tengo. ¿Por qué Dios usa a este y a mí no? ¿Me entiendes? Porque este fluye más que yo. El problema es que aquel se humilla ante Dios, se deja usar por Dios. ¿Me entiendes? El que busca a Dios la encuentra, hermano. Toda persona que recibe a Cristo de corazón tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene un don, tiene algo de parte de Dios para que funcione, para que Dios sea glorificado y la iglesia sea edificada.
y Dios manifestarse al mundo y dar a entender al mundo que Dios tiene interés en salvar sus almas. Amén. Amén, sigamos. También notará que estamos usando los términos dones y manifestaciones de modo intercambiable. Se refieren a las mismas actividades del Espíritu Santo, quien da sus dones sobrenaturales como desea y se manifiestan a través de las personas que lo reciben. El propósito debería siempre ser de edificar el cuerpo de creyentes y glorificar a Cristo. Páreme ahí. Los dones son para qué, hermano, número 1. Edificar el cuerpo de creyentes. Primero, para darle gloria a Dios. Aquí le vamos a hacer lo inverso. Primero, para darle gloria a Dios. Y segundo, para que el cuerpo glorificado. Y tercero, para manifestar el interés de Dios hacia los pecadores. Amén. Amén. Para que se entienda. Dios quiere salvar a los seres humanos. Amén. Amén. Dios quiere salvarlo. Dios quiere libertarlo. Dios quiere sacarlo del poder del diablo y traerlo a su reino glorioso de liberación, de salud, de amor, gozo y paz. Amén. Amén. En Cristo Jesús. Sigamos. En esta lección estudiaremos brevemente los dones del Espíritu y las formas de revelar el poder de Jesús a su iglesia y, a través del mismo, al mundo. Mire, en el bosquejo tenemos citas bíblicas. Dones de hablar, dones de poder, dones de revelación. Vamos a tratar esas tres categorías. En cuanto a los dones, yo quiero... ¿Tratamos las palabras claves? ¿La quieren tratar? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Ok. Administrar. Llevar a cabo deberes ejecutivos de liderazgo. Llevar a cabo deberes de ejecutivo de liderazgo. Discernimiento, que es muy importante. Intuición aguda, habilidad para distinguir entre. ¿Cómo yo puedo desarrollar el don de discernimiento del Espíritu? ¿Cómo? ¿Me dio el Espíritu Santo? Sí, pero ¿cómo? Sí. Entre lo bueno y lo malo. No. Distinguir. ¿Cómo yo puedo desarrollar ese don? Porque yo sé que el Espíritu Santo me va a usar, pero ¿cómo yo aprendo a manejarlo y a desarrollarlo? Obedeciendo la palabra. Por el medio de la palabra. Se necesita el conocimiento. Vuelvo y repito. Oiga bien, se necesita el conocimiento de la palabra bien definido. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra bien definido, el Espíritu Santo le ayuda a discernir claramente lo que viene de él y lo que no viene de él. Okay. Cuando el espíritu del diablo se está camuflajeando de ángel y cuando el espíritu de Dios se está manifestando. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, el punto es que hoy en día mi pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Porque el conocimiento te ayuda a entender las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo nos guía a nosotros por medio de la palabra. Entonces, el desarrollo de este don tiene que ver estrechamente con un conocimiento bien definido de las Escrituras. Porque cuando Cristo enfrenta al diablo en el desierto, Satanás usa las Escrituras de manera fuera de contexto. Okay. Jesús usa las Escrituras como debe ser. Amén. Sigamos, por favor. Distinguir. Marcar como separado o diferente. ¿Cómo? Marcar como separado o diferente. Marcar como separado o diferente. diferente. Sigamos. Edificación. Edificación, que eso es lo que, para eso es una parte de los dones. Siga. Acto o proceso de desarrollarse o mejorarse. Instrucción o mejoría espiritual. Oiga bien. Habla de un acto de qué. Léalo de nuevo, por favor. Acto de proceso de desarrollarse o mejorarse. Instrucción o mejoría espiritual. Entonces, desarrollarse. Instrucciones. Mejoría espiritual. Oiga bien. Hay un problema hoy en día. Yo no sé si que los líderes no lo han aprendido o no quieren. Dios nos llama a preparar gente. A ayudarle a crecer, a desarrollarlo. ¿Entiendes? Ayudarle a que se desarrollen. A que tengan un conocimiento claro de las Escrituras. A preparar la gente. Por eso cuando el Señor lo envió, le dijo: y por todo el mundo prediquen el Evangelio
hacer discípulos y le dice lo siguiente, enseñándole todas las cosas y que las guarden. ¿Me entiendes? Ahora, viene un punto muy importante y es lo siguiente. Y es que la palabra edificación habla de instrucción, de preparación, aleluya, de instrucción, de preparación. Habla de un desarrollo, de un crecimiento. Entonces, los dones, los ministerios, tanto los dones espirituales como los 5 ministerios, como los dones de servicio, todos ellos son dados para, primero, que Dios se glorifique. Segundo, para que la iglesia sea edificada. Tercero, para manifestar el interés de Dios al mundo, que Dios tiene interés de que sean salvos. Aleluya. De que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que las personas sean salvas. Sigamos. Espectacular, que tiene apelación muy atractiva o dramática, grandioso. Interpretación, acto o resultado de explicar el significado de algo. Por ejemplo, el don de lengua. Ya. Hay gente que comienzan a hablar en lengua. No tengo nada en contra de las lenguas, eso es bueno. Pero en el orden que Dios ha enseñado. Porque si no hay intérprete, baja la boca y así dice la Biblia. Porque cuando usted está solo hablando en lengua, usted se edifica. ¿Me entiende? Su espíritu edificado. Ahora, cuando está la iglesia y se interpreta la lengua, la iglesia queda edificada. ¿Me voy a entender? Entonces la iglesia es edificada en este caso. Esto es muy importante porque hay líneas de cristianos que no creen en el don de lengua. ¿Me entiendes? Que ya no es operativo. Lamentablemente, eso no es bíblico. Eso es sacando la Biblia fuera de su contexto. Sigamos. Profecía, una manifestación inspirada. Recepción del Espíritu. En este curso se refiere a las lenguas como la primera evidencia física de ser bautizado con el Espíritu Santo, en contraste con las lenguas habladas en otras ocasiones. Sigamos. Sobrenatural, más Dios. allá de lo natural o normal, Dios. de o relacionado con Dios. ¿Sí? ¿Ves? Cita bíblica, Miguel. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 4 hasta el 11. Vaya allá. Sí. Y mantenga el capítulo 14. Amén. Oiga bien. 12. Objetivo 1. Escribir una lista y comparar los dones del Espíritu mencionados en diversos pasajes bíblicos. Aquí vamos a hacer eso ya lo hemos estudiado, pero vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esto. Yorladi, por favor. Citas bíblicas. Objetivo 1. Escribir una lista y comprobar los dones del Espíritu. El estudio de Hechos y las epístolas revela claramente que la iglesia primitiva experimentaba regularmente manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eso es normal, eso tiene que ser normal entre nosotros, ¿sabía? La manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Eso tiene que ser lo más normal. Siga. Estas manifestaciones eran dones que la iglesia recibía con el propósito de edificarla y glorificar a Cristo. Sin embargo, los dones eran manifestados por el Espíritu Santo por medio de creyentes que se rendían totalmente al Espíritu y le permitían que obrara a través de ellos. La Biblia contiene varios pasajes en los que se mencionan los dones espirituales. La enseñanza más completa se encuentra en 1 Corintios 12 y 14. Aquí Pablo da instrucciones a la iglesia de Corinto respecto al uso adecuado de los dones. Se mencionan 9 dones en 1 Corintios 12, 4, 11. Ok. Miguel, por favor. 1 Corintios 12, 4 hasta el 11. 4 hasta 11, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué es lo que hay? Diversidad de dones. ¿Qué se habla de diversidad? ¿Qué es lo que habla de diversidad? Varios. Por ejemplo, ponga atención. Es una sola persona que da
los dones. No lo traerán cada quien dado. Los dones, estoy hablando del Espíritu. Estamos hablando de los dones del Espíritu. No estoy hablando, no estoy hablando ahora mismo de los 5 ministerios. Estoy hablando de los dones espirituales. Aunque los 5 ministerios también son dones porque son regalos. Pero estoy hablando ahora de los dones que da el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que el Espíritu Santo da diferentes dones a un cuerpo. Oye bien, es la iglesia que lo recibe. Porque el receptor es un órgano o un miembro del cuerpo de Cristo. Estoy hablando. Pero en sí es la iglesia que recibe este don por medio del Espíritu Santo a través de ese miembro del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo. Okay. En un cuerpo hay diversidad de órganos. Hay diferentes órganos. El corazón, el hígado. Diferentes. La mano, etc. El ojo. Ahora, todo ello tiene una función. ¿Qué pasa? Que los dones, cuando el Espíritu Santo lo da, se lo da a la iglesia, pero hay diferentes miembros. A este le da don de sanidad, a este don de fe, a este don de lengua, interpretación de lengua, etc. Entonces, ¿qué pasa? Es una diversidad. Pero en la diversidad hay una cosa que mucha gente no entiende. En la diversidad hay armonía. En la diversidad hay unidad. En la diversidad se manifiesta sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo da los dones del Espíritu, los dones del Espíritu, Él es el que los da. Él es que da esos dones. Por eso se llama los dones del Espíritu. Hay diversidad de dones. ¿Me entiendes? Para que la gente no, Dios no me dio esto. No, Dios, el Espíritu Santo no se equivoca. Sabe por qué te dio ese don. Sabe por qué este tiene 2, por qué este tiene 3, por qué este tiene 4. Por qué este tiene 5, etcétera. Ahora, mucha gente dice, no, porque puede una persona poseer los 9 dones. Espera un momento. Cuando la persona está maduramente preparada, una persona que tiene madurez espiritual, una persona que Dios lo ha preparado, dice, para toda buena obra. Cuando una persona está preparada, Dios lo puede usar donde Dios quiera, para toda buena obra. Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, para el ministerio, para la obra del ministerio, para que Dios lo pueda usar en cualquier hora que Dios quiera usarlo. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, la diversidad. Ahora bien, hay diversidad de dones. Siga, varón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Párame ahí. Estos dones lo da. Diversidad de los dones. El Espíritu Santo tiene su parte. Siga. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. No, pero el Señor es el mismo. Aquí los 5 ministerios lo da ¿a quién? Jesucristo. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Vamos a ver. Evangelistas, maestros. A Evangelista, pastor, evangelista, profeta, maestro. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios dados por el Señor Jesucristo. 9 dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Y los dones de servicio que lo da el Padre. Ok, sigamos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Quién es que hace las operaciones? Y hay diversidad de operaciones. El Espíritu Santo. No, espera un momento. Pero Está hablando, aquí que viene el punto. Oiga bien, por ejemplo, que la gente se equivoca. Cristo es el creador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo traerán. Ok, no, espere, aquí viene el punto. El Espíritu Santo crea todas las cosas, también lo dice la Biblia, ¿sí o no? El Padre creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas entonces? Dios. Exactamente, Dios. ¿Qué pasa? Que aquí mucha gente se equivoca. Por ejemplo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre, un nombre. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que es en la forma de una sola línea. ¿Me entiendes? En la forma de la unidad de un solo Dios. ¿Me entiendes? Mucha gente se equivoca y dan
malinterpretación de texto. Porque no dicen los nombres, no es necesario. Eso está bien claro ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que la diversidad la hace el Dios triuno. Como un solo Dios, como lo que es. En su trinidad. Porque el Espíritu a través de sus dones, porque el Señor Jesús a través de sus 5 ministerios y el Padre a través de sus dones de servicio operan. Amén. Sigamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, ya leí eso, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu. Siga leyendo. Palabra de sabiduría. ¿Palabra de qué? Sabiduría. Oiga bien, estos son... Hay dones de hablar, del habla, ¿se recuerdan? Los dones de hablar. Siga leyendo. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro fue por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Siga. A otro el hacer milagros. A otro hacer qué? Hacer milagros. Hacer milagros. Siga. A otro profecía. A otro qué? Profecía. Profecía. A Siga. otro discernimiento de espíritu. A otro qué? Discernimiento de Espíritu. Siga. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Oye, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Siga. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Como él qué? Quiere. Entonces, Dios no se equivoca. ¿Por qué hay desavenencia? ¿Por qué hay? No, porque yo creo que eso es falta de conocimiento del mismo pueblo de Dios, ¿sabía? Porque si Dios le dio este don de sanidad, ok, a este Dios se le da interpretación de lengua. Pero ¿qué pasa? Que todo se inclina solamente por una balanza. Y eso está mal. Y eso trae desavenencia y trae problemas y contienda y pleito hasta divisiones. Entonces, sigamos. La segunda cita se encuentra en el versículo 28. Donde menciona 8 dones. Algunos eruditos bíblicos les llama a estos dones del ministerio. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero aquí vemos que hay como una mezcolanza, ¿sí o no? Porque aquí está hablando de quienes reciben los dones y los ministerios. ¿Me entiendes? Está hablando de quienes los reciben. Ponga atención. Póngale de nuevo, oiga esto. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Está hablando de los dones uno de los 5 ministerios, ¿no? Ya. Después dice, luego profeta. Hay don de profecía y hay ministerio profético. Después dice, los terceros maestros. Y eso, hay gente que tienen don y hay gente que tiene ministerio. Okay. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, ya estamos hablando de dones espirituales, los que sanan, don de sanidad, ¿verdad? Después dice, los que ayudan, estos son don de servicio, los que administran, don de servicio, los que tienen don de lengua, dones espirituales. Aquí vemos una mezcolanza, pero lo que está hablando es de quiénes son los que reciben el don o el ministerio. Okay. Siga leyendo para que vea. Debe observarse que en la primera lista se hace énfasis en los dones y en la segunda lista se enfoca más bien sobre las personas que han recibido los dones. ¿Se ve? La persona que los recibe. Siga. Aplicación 1. 3 dones de la segunda lista no se mencionan en la primera. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Maestros, apóstoles, administradores. ¿Y los que ayudan? ¿Se queda? Y los que ayudan. Ya. Ok. San Pablo continúa en los versículos 29 y 30, Miguel. Versículos 29 y 30 del capítulo 12. 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? Son todos apóstoles, está preguntando, ¿eh?
¿Aló? Son todos Párame ahí. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Y por qué hoy en día hay como un fuego de eso de ser llamado apóstol? Como que hay una grandeza allí. Como que hay un ego. Como que hay un ego, una megalomanía de dejarse. O el apóstol fulanito de tal. Comenzó como pastor, profeta, no, evangelista. Por eso uno tiene que estar claro a qué Dios lo llamó. Porque a veces quieren ponerte ministerio que tú dices, no, pero espera acá, espérate un momento. Antes decía, no, varón, usted es evangelista. Y yo, no, espérate, yo sé que Dios me llamó. Porque yo evangelizaba mucho, predicaba mucho en las calles. Después dice, no, porque Dios te llamó misionero porque salía mucho a otro país a predicar. Entonces, no se lleve lo que diga la gente, porque la gente te puede meter en un lío. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los mismos cristianos comienzan, no, porque dicen, no, porque él tiene ese... No, eso no es así. Eso no es así. Cuidado con eso. Por eso yo digo, si usted está preparado, Dios lo puede usar en cualquier área. ¿Me entiende? Porque hay gente que se quedan en una sola área y no crecen, ahí se quedan. ¿Me entiende? Pero hay una persona que le gusta mucho evangelizar a la calle, que le gusta pegar tratado y eso. Están funcionando como evangelistas. ¿Me entiende? Están funcionando como evangelistas. Pero el punto es que cuando una persona tiene madurez espiritual, conoce las escrituras, se guarda para Dios, tiene un desarrollo amplio, Dios lo puede usar donde Dios quiera. Sí, porque está preparado. ¿Me entiendes? Donde Dios quiera. Entonces, pero hay un problema hoy en día que todo el mundo se quiere llamar apóstol. El apóstol fulanito de tal. Y le están dando un título, oye bien, un título al apostolado, hermano, fuera del orden que Dios le ha puesto. Porque lo ven como lo más grande, lo máximo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo digo, hay que entender esto, porque mucha gente saca fuera de su contexto las cosas. Apóstol fulanito de tal. Reverendo fulanito de tal. No, y cuidado que si tú le llamas por su nombre hasta se molestan. Es verdad. Entonces sigue leyendo para que usted vea. Primera a los Corintios capítulo 12 versos 29 y 30. ¿Qué dice? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así es. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermano, tenemos que estar claro en esto, de que hay una diversidad de dones espirituales. Hay diferentes ministerios. Y eso es para que no haya desavenencia en el cuerpo del Señor. Si Dios le dio un don a esa persona, Dios no se equivoca. Dios sabe perfectamente lo que va contigo para su reino, para su glorificación, para la edificación de la iglesia, para darle a entender a ese mundo allí perverso y pecador de que Dios tiene interés en su salvación. Amén. Amén. Entonces, sigue diciendo, deben mencionarse otros pasajes sobre los dones espirituales. El primero se encuentra en Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, capítulo 6 y 8. Estos son los dones del servicio. ¿Cómo? Nosotros dimos un estudio entero, varón, de los dones espirituales. Entonces no es nada raro es esto. Es que está refrescando. Dice, repasando el logo. Romano 12. 6 hasta el 8. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos... ¿Teniendo qué? Diferentes dones. ¿Teniendo qué? Diferentes dones. ¿Teniendo qué? De manera que teniendo diferentes dones. ¿Diferente qué? dones, Diferentes dones. según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. Hermanos, ponga atención a esto. Por eso dice que nosotros no debemos tener un concepto más elevado del que Dios nos ha dado a nosotros. Hay gente que se han ido por donde no es. Nadie es más grande que nadie en el cuerpo de Cristo. Si Dios le dio a usted un don, Dios, vuelvo y repito, Dios sabe por qué se lo ha dado. Sigamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con gracia. Con alegría. 9, léale el 9 para que usted El vea. amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Entonces, a esto se le llama los dones del servicio, que lo da el Padre. Entonces vemos claramente que hay diversidad de dones, hay ministerios, y que los dones y los ministerios son para que Dios sea glorificado, para que la iglesia sea edificada y para que muestren el interés de Dios a los de afuera, de que Dios quiere salvarlo, de que Dios quiere libertarlo, de que Dios quiere sanarlo, de que Dios quiere reconciliarse con ellos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siga leyendo, hermana. La cuarta referencia se encuentra en Efesios 4:11-13, que incluye la explicación del propósito de los dones en la iglesia. Ok, vamos allá a Efesios para que usted vea. Amén. Efesios 4, versículo 11. Vamos a comenzar desde el 11. Yo lo voy a leer hasta el 16. Amén. Aquí está hablando de los ministerios, el propósito de los ministerios y el propósito de los dones espirituales. Amén. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Jesús. Amén. A fin de perfeccionar, oiga esto, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombre, que emplean con astucia. ¿Que emplean qué? Con astucia. Wow. Oiga, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, amén, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento ¿para qué? Dígalo. Para ir edificándose en amor. Amén. Aquí se mencionan 3 propósitos de los dones y de los ministerios. Yo digo que el primero es, ¿cuál? Glorificar al Señor. Ese es el primero de todo. Que Dios sea glorificado. Entonces somos 4. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Para que todos lleguen a ¿qué? A la unidad. Al conocimiento. De la plenitud de un varón perfecto. Otra palabra, madurez espiritual. Amén. Número 2, unidad en la fe y el conocimiento de Jesucristo.
Número 3, madurez cristiana y semejanza a Cristo. Primero, Dios se ha glorificado. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Tercero, unidad en la fe y el conocimiento de Jesucristo. Cuarto, madurez cristiana y semejanza a Cristo. Amén. El ejercicio 2 lo va a hacer usted solo en su casa. Entonces, sigamos leyendo. Dice Stanley Horton. Stanley Horton sugiere que una combinación de todos los dones mencionados en estas listas hacen un total de 18 a 20 dones. Por supuesto, varios se repiten y algunos eruditos bíblicos creen que podrían dividirse en dones de ministerio y dones espirituales. Más para el propósito de nuestro estudio usaremos la lista de 9 dones espirituales de 1 de Corintios 12, 7, 11. Lo hemos dividido en 3 partes como sigue. Primero, dones de habla. Ahora, ¿cuáles son los dones de hablar? Del hablar o de hablar. Oiga bien. Primero, lenguas. Segundo, interpretación de lenguas. Tercero, profecía. Estos son dones de hablar. Del hablar o de hablar. ¿Me doy a entender? Del hablar. Estos son los dones del hablar. Amén. Amén. Segundo, dones de poder. Tenemos fe, sanidades, milagros. A esto se le llama dones de poder. Tú tienes los dones del hablar, lengua, interpretación de lengua, profecía. Tú tienes dones de poder, fe, sanidad, milagros. Ahora tú tienes los dones de ¿qué? Revelación. Discernimiento de espíritu, que es muy importante. Palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría. Dones del hablar. Dones de poder. Dones de revelación. ¿Están entendiendo esto? Muchos dones, más un solo espíritu, el Espíritu Santo. Sigamos, por favor. Se ha sugerido que los dones de manifestación recalcan el atributo de omnipresencia del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Aquí párame ahí. Cuando Dios manifiesta sus dones, está manifestando, hermano, parte de su poder omnipotente. ¿Me entiendes? ¿Me dio a entender? Cuando Dios manifiesta, por ejemplo, don de ciencia, está manifestando su omnisciencia, de que todo lo sabe. ¿Me doy a entender? Sigamos. Y los dones de revelación manifiestan su omnisciencia. ¿Sí? Lo importante es recordar que todos los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu al obrar a través del creyente lleno del Espíritu para ministrar a la iglesia. ¿Para ministrar qué? A Para que la iglesia sea edificada. Vuelvo y repito, no es para que tú te hagas rico, millonario, no. Dios te puede bendecir, sí. Dios te puede abrir puertas, sí. Amén. Amén. Pero el punto es el que usted use esto para beneficios personales. Cuando hay intereses personales en el ministro, ahí siempre va a haber problemas. Cuando los intereses del ministro no son los intereses de Dios, siempre va a haber problemas. Siempre. Siempre. Por eso, cuando los intereses de la iglesia son los intereses de Dios, la iglesia siempre va a ser bendecida. Prosperada. Dios le va a abrir puertas. Dios va a cubrir su iglesia. Dios estará allí. Pero cuando el ministro tiene intereses personales, ya las cosas van a ir mal. O cuando el creyente mismo tiene sus intereses personales y no son los intereses de Dios. Porque el Espíritu Santo te quiere guiar. Pero ahora tú quieres usar lo que el Espíritu Santo te ha dado para tus beneficios personales. Entonces, aquí viene.
no glorifica a Dios. No edifica la iglesia. Ni se manifiesta Dios como quiere manifestarse a través de ti a favor de los perdidos. Es un lío. Sigamos. B. Dones de habla. Objetivo 2. Describir los dones de habla. Recepción del Espíritu. Vamos al don de hablar. Los dones de hablar, del hablar o de hablar. El término habla se refiere a lo que se expresa en voz alta, una expresión audible. En este sentido, describe el habla en diversos géneros de lenguas como el Espíritu se manifiesta o capacita. Esta es la primera evidencia o señal física de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo prometido por Jesucristo. Páreme ahí. Hermanos, hay alineamientos cristianos que no aceptan las lenguas, que dicen que ya eso pasó. Pero bíblicamente, cuando estudiamos el libro de los Hechos, Cornelio fue bautizado en el Espíritu Santo y habló en lengua. Pablo dice que habla en lengua más que todos. Cuando el Pentecostés hablaron en lengua conocida. En 1 Corintios 3 dice que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos que entender claramente que una de las señales más contundentes y más claras bíblicamente hablando, y ahí está el libro de los Hechos como evidencia clara y contundente de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, es cuando habla en lengua. Una de las señales más evidentes. Y este servidor, por la misericordia de Dios, lo he experimentado y yo sé que es así. Se habla en lengua, hermano. La mayoría que yo he visto en las personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo han hablado en lengua, la mayoría. La mayoría. Y bíblicamente, ahora, yo no puedo decir que esta es la última. Ya, no, yo no soy así. No encerremos al Espíritu Santo en un cajón. Porque como Él quiere. Amén. Entonces sigamos, pero esa es la señal más evidente bíblicamente. Sigamos. Quien lo recibe está consciente del descendimiento del Espíritu porque experimenta la plenitud del gozo, la alabanza, el poder y una audacia santa. Amén. Entre otras cosas, al adorar y glorificar a Dios. Cuando el Espíritu vino a nosotros en el nuevo nacimiento, creó conciencia en nosotros de nuestra adopción. Romanos 8, 5, 16. Siga. También nos capacitó para luchar contra nuestra vida previa. Efesios 4, 17, 32. Siga. Pero cuando lo recibimos en plenitud bautismal, da poder para testificar en forma dramática. Siga. Esta dotación en Pentecostés fue experimentada por los discípulos, ya que le pertenecían a Cristo. Por tanto, este bautismo constituyó una experiencia subsecuente en el Espíritu. Compare Hechos 8, 14, 17, 19, 1, 7. Páreme ahí. Hermanos, aquí viene algo muy importante. Cuando se recibe el bautismo en el Espíritu Santo, es para recibir poder para ser testigo. Con potencia. Para enfrentar los poderes de las tinieblas y destruirlos. Sí, porque hecho lo dice, recibiré poder. Claro. Entonces, se necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser un testigo con potencia. Para glorificar y llevar en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Eso es importante. Y nosotros hemos hablado cómo se recibe el bautismo. Obediencia a la palabra. Pedirlo, meterse con Dios, buscarlo en ayuno y oración, obedecer a la palabra y tarde o temprano el Señor te bautiza. Entonces tú cambias. Perdón, pastor, ¿qué quiere decir aquí? Da poder para testificar en forma dramática. ¿Qué quiere decir en forma dramática? Imagínense que, por ejemplo, que predican la palabra
que enseñan la palabra de una manera tal que la gente dice, wow, que suceden cosas sobrenaturales, fuera de serie. ¿Me entiendes? Porque la gente piensa, eso de predicar, de enseñar, eso lo hago yo. Está bien, llévate de eso. Eso fue, eso, no, eso parece como brujería. No, eso es poder de Dios. Sigamos. El día de Pentecostés. La multitud se maravilló ante el fenómeno del don de lenguas. Los judíos temerosos de Dios provenientes de todas las naciones bajo el cielo oyeron el sonido y se reunieron. Se maravillaron al oír las obras maravillosas de Dios proclamadas en su propio idioma por los galileos. Considerando que el fenómeno les era inexplicable, el apóstol les dio una explicación sólida basada en la Biblia. El resultado fue una poderosa respuesta espiritual. Las lenguas en este caso fueron una señal sobrenatural para los incrédulos de que el fenómeno era divinamente inspirado. 1 Corintios 14, 22. Quiere decir que en ese momento hablaron lenguas humanas. Porque era a propósito de Dios que hablaran lenguas humanas en ese momento. Ahora, hermano, cuando la persona está orando intensamente, comienza a fluir el espíritu en lengua y el espíritu humano se conecta profundamente con el espíritu de Dios. Y allí hay una conexión íntima y profunda donde el espíritu, la persona es edificado internamente. ¿Me voy a entender? El hablar en lenguas es una señal para los demás de que una persona ha recibido el don del Espíritu Santo. Hechos 10. Se registra el primer ministerio del apóstol San Pedro a los gentiles. Lea los versículos 44 y 46. Cuando comprendieron San Pedro y los otros creyentes que los gentiles habían recibido también el don del Espíritu Santo, se les dio una respuesta. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Para glorificar a Dios. ¿Comenzaron qué? Comenzaron a hablar en lenguas. Y esa fue la casa de Cornelio, ¿se recuerda? Casa de Cornelio. Pero Cornelio era un temeroso de Dios, un hombre que estaba esperando en Dios. ¿Me entiendes? Y llegó el momento donde Dios trató con Cornelio y envió a Pedro allí. Y Cornelio fue bendecido con el don del Espíritu Santo. Fue bautizado y toda su familia también, llena del poder del Espíritu Santo. Allí fueron todos bautizados. Todos los que estaban ahí. Y lo escucharon los judíos hablando en lenguas. Sí. Pero él no era reconocido, como que era un cristiano, así como que él hacía las oraciones y eso. No, él era un temeroso de Dios. Temeroso de Dios, ¿Me entiendes? y hacía Y buenas obras. hacía buenas obras y esperaba en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios, en su misericordia, lo alcanzó. Y tenía intimidad con Dios. En la mayoría de los casos, Los oyentes no comprenden el idioma en que se habla, ni tampoco la persona misma. En ese caso no se necesita interpretación porque el propósito de la señal de las lenguas al recibir el Espíritu Santo consiste en exaltar al dador del don. páreme ahí. Cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en lengua, es para darle la gloria a Dios en exaltación. Eso sucede en el momento de la expresión en lenguas. Oiga esto. En ese momento no se necesita, mayormente no se necesita un intérprete. Pero ahora viene el punto. De que la persona habla en lengua no quiere decir que ella ha recibido el don de lengua. Alaba. Aquí viene. Aclara. La persona bautizada en el Espíritu Santo habló en lengua como señal para exaltar y glorificar al dador del don. Amén. Como testimonio. Como testimonio. Ahora viene el punto. No quiere decir que esa persona, ese creyente, haya recibido el don de lenguas. Ok. Solamente para... ya. ¿Está entendiendo? En ese momento para testificar. Ya. Y cuando lo habla ahí en ese instante, no puede entender porque no tiene el don. ¿Está entendiendo?
Quiere decir que muchas veces, no siempre, muchas veces, la persona es bautizada en el Espíritu Santo, habla en lengua para exaltar a Dios. Aleluya. Cristo es glorificado, aleluya. Y como señal de que la persona ha sido bautizada. Pero no quiere decir que la persona haya recibido el don de lengua. Puede suceder que se lo den, sí. Pero puede suceder lo inverso, que no se lo den. Y que en ese momento se manifestó como señal y para glorificar y exaltar al dador. ¿Se entiende esto? Sigue. Y perdón, pastor, cuando una persona recibe el don de lenguas, también puede recibir de un momento, también la interpretación. Se la puede pedir al Señor también. O sea que lo estaba y entonces ya está. También, sí. También. La persona puede recibir el don de lengua y la interpretación de lengua. Okay. Por eso en la iglesia, la Biblia dice bien claro que si no hay intérprete, baje la voz o calle. Pero, perdón, pastor, mi pregunta es también si uno mismo ora, también el Señor también le da también la... También. Okay. También. Yo he visto a Randy Island hablando de lengua y después no interpreta. Sí. Ok, Randy Island, un evangelista. ok. Entonces, sigamos. Aunque la lengua desconocida se considera como confirmación de la expresión, la transformación del testimonio de los creyentes aparentemente impresionó a los incrédulos más que cualquier otra cosa. Hechos 4:13. Ahora viene el punto. Hermanos, quien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, quien ha nacido de nuevo y recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene que manifestar un cambio. ¿O no? Tiene que haber cambio. No puede, esa bestia salvaje en ti todavía no puede seguir viva. Ese hombre salvaje, adámico, caído, de pleito, de contienda, de chisme. Tú me dices, yo te digo. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber una metamorfosis. Metanoia. Tiene que haber un verdadero metanoia. Tiene que haber fruto. No un metameleín, un metanoia en verdadero. No un metameleín. Eso, metanoia. Entonces, sigamos. El hablar en lenguas En privado. Lo que la Biblia en dice... secreto. Lo que la Biblia dice respecto a los diversos géneros de lenguas puede resultar confuso, a menos que comprenda la diferencia entre el propósito de las manifestaciones públicas y privadas de lenguas diversas. Ok, observe, aquí hay una gráfica. ¿Usted tiene esa gráfica también? Ya ve. ¿Quién tiene la gráfica? Vamos, ¿usted la tiene? Sí. No. Yo tengo una gráfica. Las lenguas habladas en secreto, dirigidas a Dios, hacia Dios. Dirigidas a Dios, edifican a la persona misma. ¿Está entendiendo? Las lenguas habladas en público, dirigidas a Dios o a la iglesia, edifican a la iglesia. ¿Está entendiendo esto? ¿Cuándo se interpretan? Porque hay gente que comienza a hablar lengua y entra un indocto y dice, esta gente está loco todo. Pero comienzan a hablar en lengua y hay un intérprete. A ti te dice el Señor que no andes por ese camino porque te están esperando que te van a matar. Un ejemplo. Entonces dice, oye, ¿quién le dijo a este que yo estaba en esos negocios por ahí? Entonces la persona dice, espérate, aquí está Dios. Y teme. Pero si entra y todo el mundo pegando gritos y no hay nadie que interprete y dice, tú estás tostado, tú estás loco. Llamen a... Está lleno de mosto. No, están de amarrar todo. Amárrenlo, que están locos. ¿Te entendiendo la diferencia? Mucho. Entonces, privadas. La manifestación de lenguas de 1 Corintios 12:10 es una expresión pública. Vamos allá, 1 Corintios 12:10. Primera a los Corintios 12:10. Primera a los Corintios 12:10. Miguel, mueve esa Biblia, Miguel. 1 Corintios 12:10, ¿qué dice?
a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación De lengua. de lenguas. Pero fíjate que está hablando en plural. Oiga esto. A otros diversos géneros de lenguas. A otros interpretación de lenguas. Está hablando plural. Es pública, tiene el propósito del bien común. Ve ese versículo 7. Lee el versículo 7 ahora, Miguel. Versículo 7. El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que aquí está hablando de la edificación de la iglesia. ¿Está hablando? ¿Les doy a entender? La edificación de la iglesia. Las lenguas, cuando se interpretan, están a la par con la profecía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la Biblia es clara en estos puntos. Lo que pasa es que los hombres hoy en día tergiversan las cosas y sacan la Biblia fuera de su contexto. Y hacen un pretexto y una idea preconcebida. Y ahí vienen los problemas. Y ahí viene que esta ideología se mete en la iglesia y es un obstáculo al Espíritu Santo obrar con libertad en los seres humanos en la iglesia. Sigamos leyendo para que usted vea. Que es para el bien común. Véase dado que este don es para la edificación de la iglesia, siempre debe interpretarse para la edificación de los oyentes. ¿Siempre debe qué? Debe interpretarse para la edificación de los oyentes. Todo el mundo habló en lengua, Marte. Gritaron, tiraron, rompieron sillas, cayeron. Y nadie entendió nada. Nadie entendió nada. Observa esto, observa, aquí viene lo duro. ¿Vieron cómo tuvo el cuarto? ¡Wow! ¡Qué unción! Oye, me fue una unción, yo sentí esa fuerza. Oh, claro, es verdad, puede ser. No, de sentida sintió, lo que no ¿Me entiendes? entendió qué fue lo que Por pasó. eso ¿Me entiendes? él asintió, pero el otro no entendió nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí que viene el problema. Siente energía espiritual más. No, se siente, el Espíritu Santo estuvo allí, ok, se sintió la unción, el poder, todo eso. Pero ¿qué pasa? Que no, como, aquí que viene un problema, pongan atención a lo que voy a decir. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta, ¿sí o no? Está hablando de un autocontrol. Por eso, una de las manifestaciones del fruto del espíritu se llama ¿cómo? ¿Auto qué? Autocontrol. Templanza, autocontrol. Ahora viene el punto que cuando una persona está siendo tocada por el Espíritu Santo, se queda tranquilo y deja al Espíritu Santo que fluya si tiene autocontrol. ¿Me entiendes? Y que fluya. ¿Y qué pasa? Ahí en ese autocontrol, el Espíritu Santo se va a manifestar a través de él y le va a entender lo que tiene que hacer. Pero hay algunos que no tienen esto y de que el Espíritu Santo lo toca, sienten corriente y brincan y saltan. Ah, no, que yo no puedo. Que el poder de Dios. Es verdad. De que no se deja. Aquí viene el punto. Por eso la gente a veces dice, no, yo no estoy de acuerdo con Israel. Pero observe. En la Biblia, cuando tú analizas la palabra de Dios, en las escrituras, ningún hombre de Dios cayó para atrás y ninguno. Todos caían de rodillas, postrados en símbolo de adoración. Los que cayeron para atrás fueron los que cayeron para atrás fueron los que vinieron a buscar a Jesús cuando lo iban a llevar preso. Yo soy fuerte, cayeron. Wow. Y así se dan cuenta que quién era Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay gente que cuando el Espíritu Santo los toca, ellos se salen del control. Esa es la cosa. Aún del control del Espíritu, ellos mismos se salen. Ahora
yo vi a uno. Porque, espera. Marte, corrígeme si estoy mal. ¿Tú no has ido a la iglesia donde hasta la silla han roto? Eso iba a decir. No, que hay que arrinconarse porque a veces no, de verdad, salen corriendo a una velocidad tan fuerte que pueden dar un golpe a Yo uno. en una iglesia que había uno que se No, de volvió verdad, a de verdad. aburrir, era tirando para atrás. Y les rompe una... ¿Cómo, Se varón? volvió a aburrir. ¿Qué? Y dije que era el Espíritu Santo en una iglesia por aquí cerca. Yo dije, ¿y ese es el Espíritu Santo? No sería todo partido, había que agarrarlo. Entonces tú me habías visto a alguien aquí que venía. Es que había que amarrar. Muy santo, ¿no? Entonces, pregúntese. Salía corriendo por todo. No, pero como dice Israel, puede ser que sintió el espíritu, pero no tuvo control. Eso. Claro, porque no es que usted puede recibir la unción y sentirse gozoso y ¿O no? satisfecho, pero tranquilo. Porque, ¿qué dice? Que el espíritu se sujeta a los profetas. No. Entonces, ¿qué se dice? Que uno no está loco y uno tiene que tener dominio. Entonces, Y dándole gracias por a eso, Dios. una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es templanza, autocontrol, dominio propio. ¿Eh? Entonces aquí viene el problema. Observa esto. Marte, escucha, y yo sé que tú tienes esta experiencia. Observa esto. El predicador predicó y comenzó a hablar lengua y pasó casi el culto entero hablando en lengua, ministrando, ministró, la gente cayeron, todo, wow, qué unción, qué poder. Ok. ¿Cuál fue el mensaje? Cero. Y por fíjese, hay una situación que Sí, ¿cuál es la se situación? puede poner a paralelismo, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona se embriaga, una hipótesis, a un cierto cristiano que todavía medio se quema. ¿Cómo, varón? Claro, como que se influye, que como que le da impulso a la sangre. ¿Cómo que se quema, varón? Quiero decir, la circulación de la sangre, cuando tú te ves, tú puedes probarlo, usted es cristiano, pero usted se bebe un trago de alcohol, 2 o 3 tragos, y lo impulsa, y usted se siente de que más acelerado y cosas. Nosotros no necesitamos eso, el cristiano verdadero, porque recibe el Espíritu Santo y se siente gozoso. No, pero estamos hablando mal de lo que Entonces, estamos... no, Oye, pero el paralelo que Sí, quiere decir, ok. que cuando una gente siente en la iglesia de esa manera así, siente algo que se va. Se puede ir ese gozo, se siente satisfecho, pero no se educó, no penetró a la mentalidad algo, un mensaje de Dios que te dijo a esto así. Y así es igual un borracho, por ejemplo, comparándolo, ¿no? A una persona que en realidad recibe, pero que no le hace caso y no aprendió nada. No, y sí, se fue. se quedó. Eso Entonces, es. entonces, ¿qué pasa aquí? Brincaron, saltaron. Varón, ¿cuál fue el mensaje? No, hubo una unción terrible. Unción, Oye, por favor, hubo unción terrible. Aquí, una unción terrible, pero no se predicó, no se enseñó, no se dijo nada de la palabra. Hermano, cuando usted veo que en una iglesia sucede eso varias veces, tenga cuidado. Porque la predicación y la enseñanza de la palabra es primordial en la iglesia. Y el Espíritu Santo no se sale de las Escrituras. ¿Oyó eso? Sépalo. Todo el mundo habló en lengua, nadie interpretó, hubo un fallo. Brinco, salto, patada voladora, hombre por los aires, rompiendo sillas. Fallaron ahí también. No, eso uno se ríe, pero pues cierto, yo fui a un local.